Entonces, vamos a retomar el tema que venimos trabajando desde hace unas semanas, que es función cuadrática. Particularmente lo que vamos a ver en esta clase es que hay varias maneras de escribir una misma función, y que cada una de esas maneras nos brinda cierta información. Con la que quizás estamos más familiarizados es con... Profe, dice Lucas que no puede venir. Está bien, Dante, no hay drama. Yo después le escribo y de todas maneras subimos la grabación al canal. Gracias por avisarme. Bueno, retomamos. La fórmula o la forma que más estamos acostumbrados a ver quizás es la forma polinómica, es decir, cuando se suman y se restan potencias de x. Esta forma nos da información sobre cuál es la ordenada al origen, y la ordenada al origen, es decir, donde el gráfico corta el eje Y, es el numerito C. Además, tenemos la información del coeficiente principal, recuerden que es el número que acompaña la x al cuadrado, que nos dice, dependiendo de su valor, si el gráfico va para arriba, es decir, está contenta, eso pasa cuando A es positivo, y si está triste o está para abajo, cuando la A vale un número negativo. Recuerden que la A no puede valer 0, ¿sí? Entonces, si tenemos la función dada en forma polinómica, nos da esa información, el coeficiente principal y dónde corta al eje de las I's. Después hay otra manera de escribirla, de escribir una misma función cuadrática, que es de forma factorizada. Factorizada quiere decir producto de factores. Fíjense que acá está el numerito A, que es el coeficiente principal, por un factor, que es x menos x1, por otro factor, que es x menos x2. ¿Qué información nos brinda esto además del coeficiente principal? Bueno, nos dice quiénes son las raíces. x1 y x2 son números y son las raíces de esta función, es decir, donde el gráfico corta al eje X. ¿Sí? Entonces, de esta forma de escribir la función podemos saber esos datos. Y la última forma de escribir una ecuación cuadrática es en forma canónica. La forma canónica lo que nos va a dar información es sobre dónde está ubicado el vértice de la parábola de esta función. El coeficiente principal, fíjense que se repite otra vez, acá también pasaba lo mismo, y tiene esta pinta, donde tengo x menos un número, que ese número es la x del vértice, la coordenada x del vértice, que también nos dice dónde estaba el eje de simetría, se puede ver acá en el dibujo, ahora lo vamos a ver, todo eso elevado al cuadrado, más otro numerito suelto, donde ese numerito es la coordenada y del vértice, es decir, la altura a la cual está el vértice. Entonces, estas son las tres formas en las que nos podemos encontrar o a las que podemos arribar de la función cuadrática. ¿Sí? Acá hay un dibujito de una función cuadrática, en este caso está contenta, es decir, la A es un número positivo, ¿sí? En este caso, menos 1 y 3 son las raíces, corta al eje Y en la altura menos 6, y el vértice se encuentra en la coordenada 1 de x y baja hasta la coordenada menos 8 de y. ¿Sí? Entonces en el punto 1, menos 8 se encuentra el vértice. Bueno, con esta información podemos ir escribiendo cómo serían las tres formas de escribir esta misma función. ¿Sí? Entonces, en la forma polinómica lo único que sabemos es dónde corta al eje Y. Corta en menos 6, es este punto rojo que está dibujado acá. Después, en la forma factorizada, como les decía, en el dibujo se puede ver que las raíces son menos 1 y 3. Entonces, donde dice x1, pongo menos 1, y donde dice x2, pongo 3, porque esas son las raíces que yo tengo en mi función. Entonces me queda algo de esta pinta. Fíjense que el menos en esta fórmula, ¿qué me hace? Hace que en el paréntesis me quede la raíz con el signo cambiado, ¿sí? Fíjense que una raíz es menos 1, entonces me queda x más 1. X con la raíz del signo contrario, ¿sí? El signo cambiado. Y después,
podemos escribirla en forma canónica, donde acá va la coordenada de x del vértice, que dijimos que está en 1, y acá afuera, donde dice y del vértice, pongo menos 8. ¿Bien? Estas son las tres formas que puedo escribir esta función que está graficada acá. ¿Qué pasa? No sé cuánto vale el término, el coeficiente principal. Fíjense que acá está la letrita A, o sea, todavía no sé qué número es ese. Y, por ejemplo, en la forma polinómica tampoco sé cuánto vale B. De la forma polinómica, a partir del gráfico de la función, solo sé que el valor de la ordenada es menos 6. Acá, en la forma factorizada, lo único que me falta averiguar es el coeficiente principal, y lo mismo en la forma canónica. Entonces, si yo tengo esta información, ¿cómo hago para averiguar cuánto vale el coeficiente principal para tener la fórmula escrita completa? ¿Sí? Acá todavía está incompleta porque no sé cuánto vale A. Bueno, lo que puedo usar es un punto de paso. ¿Qué quiere decir un punto de paso? Un punto que pertenece al gráfico de la función, ¿sí? Por ejemplo, en este caso yo elegí, digo, bueno, me quedo con la forma factorizada. ¿Por qué no con la polinómica? Porque en la polinómica me faltan averiguar dos cosas. En cambio, en la factorizada y en la canónica solo me falta averiguar una. Entonces dije, bueno, elijo uno de estas dos. En particular yo elegí la factorizada, ¿sí? La primera que encontré. Y entonces, para averiguar cuánto vale el coeficiente principal, necesito otro dato más. Otro dato más es, por ejemplo, un punto de paso. Y el punto de paso que yo elegí, podría haber elegido otro, es el 0 menos 6. Es el punto de la ordenada al origen. Cuando la x vale 0, la y vale menos 6. Entonces, con estos datos, reemplazando en esta fórmula que yo estoy encontrando, puedo averiguar cuánto vale a, que es el dato que me falta. Entonces, yo sé que cuando la x vale 0, la y, o la imagen, digamos, vale menos 6. Entonces, cuando lo meto a la x, cuando meto el 0 acá donde está la x, el resultado de la cuenta, ¿cuánto me da? Me da menos 6. Entonces, uso eso. Uso que cuando reemplazo a la x por 0 en la fórmula de la función, el resultado me da menos 6. Y entonces, donde estaba la x pongo un 0, dejo la a tal cual, donde estaba la x pongo un 0, me queda 0 más 1, y de este lado me queda 0 menos 3. ¿Bien? ¿Se va siguiendo lo que digo? Sí. ¿Sí? Continuamos. Entonces ya me queda planteada una ecuación, donde ¿qué es lo que quiero averiguar acá? Quiero averiguar cuánto vale la a, ¿sí? Fíjense que me desaparecieron las x, porque ya la reemplacé. Entonces, este menos 6 queda igual, la a queda igual porque todavía no sé, 0 más 1 me queda 1, y 0 menos 3 me queda menos 3. Recuerden que todo esto está multiplicando, porque partimos de la forma factorizada. Entonces, esto queda igual, la a queda igual, 1 por menos 3 me queda menos 1, y entonces, ¿cómo hago para despejar la a? Este menos 3 lo tengo que pasar dividiendo hacia el otro lado de la igualdad. Entonces me queda menos 6 dividido menos 3, que es igual a a. El menos se me va con el menos, y 6 dividido 3 me da 2. Entonces ahí pude averiguar que el coeficiente principal de esta función, de esta fórmula, es a igual a 2. Y tiene sentido, ¿por qué? Porque ya habíamos dicho que estaba contenta por el gráfico, ¿sí? Entonces, ese valor de a me tenía que dar algo positivo. Entonces, vamos bien. Por lo tanto, a partir del gráfico, reemplazo acá, fíjense que acá yo puse el a porque todavía no sabía cuánto vale, acá ya lo reemplacé por 2 y listo. Ahí encontré una fórmula para el gráfico de esa función, que en este caso está escrita en forma factorizada, ¿sí? Digo, bueno, voy a ver si no metí la pata. Entonces, ¿qué hago? Voy a chequear que efectivamente esta fórmula que encontré es la misma función que yo tenía en el gráfico más acá arriba. Entonces digo, bueno, por ejemplo, voy a chequear si me coincide el vértice, ¿sí? Entonces repaso, digo, bueno, parto de acá, de la forma factorizada, y quiero encontrar el vértice. Bueno, había una fórmula que me decía que si yo ya conozco las raíces de la función,
puedo usar esta formulita para encontrar la coordenada X del vértice, que ¿qué decía? Hay que sumar las dos raíces y dividirlas por 2. Como yo la tengo dada en forma factorizada, yo ya sé que de acá sale la raíz x igual a menos 1, y de acá sale la raíz x igual a 3. Por eso acá reemplacé la x1 por menos 1 y la x2 por 3. Haciendo esta cuentita voy a averiguar cuál es la coordenada x del vértice. Entonces me queda menos 1 más 3, 2, y el 2 de abajo queda igual. 2 dividido 2 queda 1. Perfecto, coincide. Fíjense que en el dibujo la coordenada x del vértice, o sea, donde está el eje de simetría, es x igual a 1. Genial. Veamos ahora si nos da bien la altura correspondiente. ¿Cómo hago para encontrar la y del vértice? Bueno, la y del vértice es la imagen de x del vértice. Entonces, ese valor que yo encontré de x del vértice lo reemplazo en la fórmula de la función y me fijo cuánto me da. Entonces, como yo dije que la x del vértice está en 1, agarro esta fórmula y en todos los lugares donde aparece la x, la reemplazo por el número 1. Entonces, fíjense, el 2 queda igual, donde estaba la x puse el 1, esto queda más 1 por, donde estaba la x pongo el 1, menos 3. ¿Sí? Recuerden otra vez, les insisto, esto está escrito en forma factorizada, entonces estas tres cosas se están multiplicando, ¿sí? Entonces, el 2 queda igual, 1 más 1 me queda 2, es este que aparece acá, y 1 menos 3 me queda menos 2. Resolviendo este producto, 2 por 2 por 2 me da 8, pero hay que tener cuidado con la regla de los signos, me queda más por más, y más por menos, menos, por eso me queda menos 8. ¿Se entendió esto? Cuando hago 2 por menos 2, el resultado me da menos 8. Y es exactamente el mismo que el dibujo. Perfecto. Ahí ya de alguna manera me aseguré que la fórmula que encontré está bien. Es coherente con el gráfico que me habían dado. ¿Se siguió? Sí, profe. Bien, sí. Perfecto. La idea es eso, es la misma función, solo que está escrita de tres maneras distintas. Podemos encontrarlas o podemos hallarlas, puede venir dada de distintas maneras. Entonces, bueno, atenti con eso. Es la misma función, solo que está escrita de distintos modos, y cada modo me da una información distinta. ¿Qué pasa si queremos pasar de una forma a la otra? Por ejemplo, yo acá encontré la forma factorizada. Pero ¿qué pasa si en vez de factorizada yo quiero la polinómica? Me piden, bueno, encontrar la forma polinómica. Bueno, depende de los datos que me van dando, es la forma que me conviene ir planteando, y una vez que encuentro una, puedo pasar bastante fácil de un modo a otro, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo tengo la forma factorizada y quiero ir hacia la forma polinómica, lo que tengo que hacer es distributiva, ¿sí? Recuerden que estas cosas se están multiplicando, y entonces empiezo a multiplicar todas y aplicar la propiedad distributiva, y de esa manera voy desde la forma factorizada hasta la forma polinómica, ¿sí? Ahora lo vamos a ver en un ejemplo. ¿Qué pasa si yo arranqué con la polinómica? Bueno, ¿cómo hago para ir a la factorizada? Lo que tengo que hacer es buscar raíces. Recuerden que para buscar raíces lo que tengo que hacer es agarrar la fórmula, igualar a 0 y resolver esa ecuación. Había varios trucos para hacerlo. Uno de ellos era la resolvente, y cuando la ecuación estaba incompleta, me convenían otros trucos que se los puse acá en el archivo que hice fórmulas útiles, para recordar un poco eso, ¿no? Cuando tengo ecuaciones de segundo grado, bueno, ¿qué me conviene hacer? Si está incompleta, podía ir despejando. Por ejemplo, si me faltaba el término lineal, podía ir despejando. Esto ya lo vimos cuando vimos ecuaciones cuadráticas, pero bueno, acá se los recuerdo. ¿Ven? Por ejemplo, cuando me faltaba el número que tiene la x sola, me conviene ir despejando. Cuando me falta el término independiente, lo que me conviene es sacar factor común. Y cuando está completa, no me queda otra que usar la fórmula resolvente, ¿sí? Para hallar las raíces, en este caso.
Pueden usar la fórmula resolvente incluso en estos dos casos, les va a dar lo mismo, solo que bueno, a veces hacerla resolvente se vuelve un poco engorroso de acuerdo a los distintos valores que vaya teniendo la función. Pero bueno, ustedes ya saben, si busco las raíces, agarro esta fórmula, la igualo a 0 y aplico lo que más me conviene para hallar las raíces. Entonces, ¿cómo hago para ir de la polinómica a la factorizada? Tengo que buscar las raíces y esos numeritos que encontré los reemplazo acá, por x1 y por x2. Y fíjense que el valor de A, el valor del coeficiente principal, se repite. Acá es el mismo que aparece acá y es el mismo que aparece acá en la forma canónica, ¿sí? Es un número que se repite en las tres formas, ¿sí? Es lo único que se repite en las tres. Bueno, ¿qué pasa si tengo la forma polinómica y quiero ir a la canónica en lugar de la factorizada? Bueno, lo que tengo que hacer es buscar el vértice. Si yo tengo la polinómica, para buscar el vértice había otra fórmula distinta a esta que decía x del vértice es menos b, que es este número de acá, dividido 2 por a, que es el coeficiente principal. Entonces, ahí encontrábamos la x del vértice, una vez que lo averiguábamos, reemplazábamos en la fórmula y hallábamos la y del vértice. Entonces, esos dos valores que encontré, x del vértice y y del vértice, los reemplazo acá en esta formulita, copio el mismo coeficiente principal y entonces de esa manera arranco con la forma polinómica y voy a parar a la canónica. ¿Qué pasa si yo tengo la canónica y quiero ir a la polinómica? Bueno, lo que tengo que hacer es este cuadrado que está acá, sacármelo de encima, es decir, desarrollar el cuadrado. Hay dos caminos. X menos xb al cuadrado, ¿qué significa? Que tengo ese término duplicado, o sea, se multiplica a sí mismo. Es decir, si yo desarrollo este cuadrado, me queda a por x menos b, perdón, a por x menos x del vértice por x menos x del vértice y todo eso más y. Si no, hay otro camino, que es un poco, y una vez que tengo escrito 100 factores, empiezo a ser distributiva. Si no, hay otra formulita que se llama cuadrado de binomio, que se los puse acá también, y está acá, ¿ven? Fíjense. Cuadrado de binomio me dice, cuando tengo dos números, sumando o restándose, que están elevados al cuadrado, bueno, ¿cómo hago para desarrollar este término, este cuadrado? Dice, bueno, agarra el primer número y elevalo al cuadrado. Este más o menos depende del valor que yo tengo acá inicialmente. Entonces pongo, más o menos, depende del caso, 2 veces el primer número por el segundo número, más el segundo número al cuadrado, ¿sí? Esta es otra formulita del cuadrado de binomio. Entonces, tienen esos dos caminos. O usan esta fórmula, o dicen, bueno, este cuadrado, ¿qué significa? Tengo esto por esto mismo. Y hago todas las distributivas, van a llegar a lo mismo, ¿sí? Entonces, si yo tengo la canónica, lo que hago es desarrollar este cuadrado, empezar a sumar y restar todo lo que se agrupe, ¿sí? Y de esa manera voy de acá a la polinómica. Bien, y por último, ¿cómo hago con estos dos? Bueno, si tengo la canónica y quiero la factorizada, ¿qué tengo que hacer? Bueno, tengo que buscar las raíces, es decir, tengo que agarrar esto, igualar a 0, y eso ya me queda una ecuación cuadrática, como vimos recién, voy despejando y a lo sumo voy a tener que usar la resolvente. ¿Qué pasa si tengo la factorizada y quiero la canónica? Bueno, tengo que encontrar el vértice. ¿Cómo encontramos el vértice? Como vimos acá en el ejemplo anterior. Como yo ya tengo las dos raíces, uso esta fórmula y encuentro el vértice. ¿Sí? Esa es la manera de ir de una forma a la otra, si es que lo piden, ¿sí? Quizás la consigna me dice, bueno, encontrá la fórmula en forma polinómica y después pasa a la factorizada. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Tengo que tener en claro cuál es la información que voy necesitando para ir de una forma a la otra. ¿Me explico? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Y por último, lo que vamos a ver, bueno, esto era un poco lo de la semana anterior. Lo que sí es nuevo de esta semana
es el tema de modelización. ¿Qué significa modelización? Tengo algunos problemas que quizás no tienen que ver con matemática específicamente. Acá tengo un problema, ahora lo vamos a ver en el ejemplo, de que quiero alambrar una sección rectangular, y lo que tiene que ver con forma cuadrática es que para resolver este problema, en algún momento va a intervenir la función cuadrática. Es decir, en algún momento voy a tener que plantear una función y la voy a tener que analizar o voy a tener que sacar información de ahí, ¿sí? Eso quiere decir modelización, en este caso con función cuadrática. Entonces, veamos el ejemplo. Dice, con 200 metros de alambrado, quiero delimitar una porción rectangular de un terreno para construir una casa. La pregunta es, ¿cuál es la mayor área posible? ¿Sí? Bueno, ¿qué hago? Digo, bueno, me imagino que este es el rectángulo que yo quiero delimitar. A uno de sus lados lo llamo X y a otro de sus lados lo llamo Y. Y entonces lo que yo sé es que si yo sumo los 4 lados, es decir, si sumo el perímetro de esta figura, me tiene que dar 200 metros de alambre, porque no tengo ni más ni menos, ¿sí? Tengo que usar los 200 metros de alambre. Entonces, si hago esto, más esto, más esto, más esto, todo me tiene que dar 200 metros, que es lo que dice acá. Si sumo 2 veces la longitud de X, más 2 veces la longitud de Y, me da 200, ¿sí? Del rectángulo paso acá, que su perímetro es 200. Eso tiene que ver con que tenía 200 metros de alambrado. Bueno, despejo una de las variables. En particular elegí despejar la Y. Entonces, ¿qué hago? Este 2x pasa restando para allá, me queda 2y igual a 200 menos 2x, y este 2 que está multiplicando a la y pasa dividiendo al otro lado, entonces me queda y igual a 200 menos 2x dividido 2, y este 2 se puede simplificar con el 200 y con el 2, ¿sí? Me queda 200 dividido 2 me queda 100, y 2x menos 2x dividido 2 me da menos x. Entonces llegué a que la altura y de este rectángulo es igual a 100 menos x. ¿Se entendió ahí lo que hice? ¿O repetimos? Sí, profe. ¿Se entendió? Sí, entendí. Bien, o sea, del dato de que tengo solo 200 metros de alambre, dije, bueno, todo el borde me tiene que sumar 200 metros y a partir de ahí despejé una de las variables. Bien, eso por un lado. Pero a mí lo que me preguntan no es cuál es el perímetro, sino cuál es la mayor área posible para marcar con el alambre. Entonces me voy a analizar cuál es el área de esta figura verde. Bueno, como es un rectángulo, el área es la base por la altura, ¿sí? Esa es la fórmula del área de un rectángulo. Entonces, como el área la llamé A, es X por Y, es lo que vale X por lo que vale Y, pero de este paso anterior yo ya sé que Y es igual que 100 menos X, entonces reemplacé donde estaba la Y, puse 100 menos X. Esta es la fórmula del área de esta figura. ¿Que de qué depende? Depende de cuánto vale la Y, perdón, de cuánto vale la X. Este lado, el área de la figura que quiero alambrar, depende del valor del lado del rectángulo, ¿sí? Porque cuando agrando este lado, se va achicando este y así sucesivamente. Bueno, listo. Entonces, considero la función área, o sea, a de x, que depende del valor de x, lo que les decía recién, que es igual a x por 100 menos x. Que si lo miramos con un poco de cariño, es lo mismo haciendo distributiva, x por 100 me queda 100x, x por menos x me queda menos x al cuadrado. Si lo miran con cariño, esto no es nada más y nada menos que una función cuadrática. Que está triste su dibujo, ¿sí? Va para abajo, ¿por qué? Porque el numerito que está acompañando a la x al cuadrado es un número negativo, en este caso es a igual a menos 1, ¿sí? Entonces ya sabemos de antemano
que el área, si queremos representar gráficamente a la función área de la figura, va a estar triste, va a ir para abajo, ¿sí? Lo que yo hice acá fue representarla, ¿sí? Este gráfico es el gráfico de esta función, con un pequeño detalle que tiene que ver con esto de la modelización. Fíjense que el dibujo arranca acá en el 0 y termina acá en el 100, es decir, no se va para el lado de los negativos. ¿Por qué? Porque no tiene sentido hablar del área negativa, ¿sí? Como estamos hablando del área de una figura, fíjense que la X no se va para el lado de los negativos, ¿por qué? Porque no existe una longitud negativa de un lado, y la rama de esta parte de la parábola no sigue para acá abajo, ¿por qué? Porque no existe el área negativa, ¿sí? Eso tiene que ver con el contexto del problema, ¿sí? Si yo miro esta función por fuera del problema, sí, debería dibujarle las patitas de acá para abajo en el lado negativo y debería seguir para abajo. Pero como en este contexto estamos hablando de valores positivos, de longitudes y de áreas, el dibujo queda truncado acá, ¿sí? Está como solo en la parte positiva del plano cartesiano, en la parte positiva de las Y y positiva de las X. Bien, entonces sabemos que está triste y por lo tanto tiene un máximo, ¿sí? Que ¿quién es? Es justo donde está el vértice de la parábola. Entonces, si esta es la función que me mide el área, lo que tengo que hacer es buscarle el máximo. ¿Cómo hago para buscarle el máximo? Y bueno, me fijo dónde tiene el vértice, ¿sí? Insisto, sé eso porque está triste. Entonces, cuando estaba triste, la parábola tiene un máximo. Cuando estaba contenta y va para arriba, en vez de tener un máximo en el vértice, tiene un mínimo, ¿sí? Eso tiene que ver con lo que habíamos visto antes de análisis de funciones. Entonces, bueno, listo, lo que tengo que hacer es buscar el vértice. Bueno, ¿cómo hago para buscar el vértice? Yo la tengo escrita acá en forma polinómica. Entonces, ¿qué hago? Es menos b, para encontrar la coordenada x del vértice, menos b dividido 2 por a. Bueno, ¿quién es b? Es 100. ¿Y quién es a? Lo dijimos acá arriba, es menos 1. Entonces, reemplazando, me queda menos 100 dividido 2 por menos 1, es lo mismo que menos 100 dividido menos 2, el menos se me va con el menos, y el 100 dividido 2 me da 50. Entonces, el máximo de esta función se va a alcanzar cuando la x vale 50. ¿Y a qué altura llega? Bueno, ¿qué hago? Este 50 que encontré, lo meto en la fórmula de la función y me fijo qué me da. Eso lo que estoy haciendo es averiguando la coordenada y del vértice. Entonces, donde aparece la x, le pongo un 50. En este caso usé la de acá arriba que era más fácil. Donde está la x le pongo 50 por 100 menos 50, que es lo que dice acá. Entonces me queda 50 por 100 menos 50 me da 50, es esto que dice acá, y cuando hago la cuenta, 50 por 50 me da 2500. Entonces, en conclusión, ¿cuál es el área más grande que puedo delimitar con los 200 metros de alambre? Bueno, el área más grande son 2500 metros cuadrados. ¿Sí? ¿Se entendió más o menos? Sí, profe. ¿Sí? Bien. ¿Quieren que repase algo? Nos quedan 6 minutos de reunión. ¿Se entendió? ¿Quieren que volvamos a puntualizar en algún tema en particular? ¿O cortamos acá? Están Yo mudos. entendí bien. Yo entendí Bien. bien. Profe, Sí, dígame. ¿me puede explicar lo del TP de hoy que se entregaba hoy? Bueno, no entendí Sí, muy bien. parame que lo que voy a hacer es parar la grabación y ahora vemos. Recuerden que estas dos Dale. cosas teóricas las tienen subidas al Classroom, ¿sí? Las pueden ver cuando quieran. Voy a cortar acá la grabación y ahora vemos las consultas del TP.